Buenas tardes familia, buenas tardes hermanos, que el Señor le bendiga. Qué bueno, un domingo más, en este domingo tan frío, el último domingo del mes de junio, estamos reunidos para poder cantar juntos, para poder aprender, para poder encontrarnos, aunque en esta forma virtual, pero estamos juntos. Sí, y creo que, bueno, en este tiempo que nos toca vivir, es un tiempo donde hay muchas pruebas que nos toca pasar, ¿no? Una de ellas es el frío, tal vez el aislamiento también, la enfermedad, de los cuidados y demás, ¿no? Pero quería comenzar este tiempo dejándote un mensaje de la palabra de Dios, y se encuentra en el Salmo 40, los primeros versículos, donde dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué difícil es tener paciencia, ¿no? Todo queremos ya y ahora. Pareciera que siempre pensamos de que no podemos perder tiempo, de que no tenemos que esperar y de que nuestra respuesta tiene que ser inmediata. Pero acá el salmista nos habla de la paciencia, ¿no? Algo que es muy escaso en estos tiempos. Escuché muchas voces decir: ¿y cuándo pasará esto? ¿Y cuándo se terminará? ¿Y cuándo sanaré? ¿Y cuándo zafaré de mis problemas económicos y demás? Quería decirte que acá el salmista aprende 4 cosas, ¿no? Y algo que nosotros también tenemos que aprender todos los días también. Una de ellas es que Dios es el que nos saca, ¿no? de los lugares difíciles, de esos pozos, de esos lodos que quieren atraparnos, que quieren inmovilizarnos, que quieren retenernos, ¿no? Dios es el único. Él es el único que nos puede también afirmar sobre peña. Él es el único que nos puede rescatar, es el único que nos puede traer solución a nuestros problemas, ¿no? Y también enderezar nuestros pasos. Tal vez el lugar donde estamos es causal de nuestras malas decisiones, o tal vez porque teníamos que pasar por lo que nos tocó vivir y pasar, ¿no? Y eso tiene seguramente un propósito, eso seguramente servirá de lección para nosotros y para otros. Y sabes, después de superar esos procesos, Él nos da un cántico nuevo, un cántico de alabanza a Dios. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este tiempo. Damos gracias a Dios por este momento. ¿Y qué les parece si oramos para poder comenzar, para poder dejar todo lo que hagamos, todo lo que digamos en las manos del Señor, porque Él tiene control sobre todas las cosas? Así que le invito aquí, allá donde usted está, pueda tomar este tiempo para pedirle al Señor que lo guíe, que le hable y que pueda, así como decía el pastor, poder confiar en Él aún a pesar de las circunstancias. Señor, te damos gracias por este nuevo domingo, gracias por esta oportunidad que tenemos para poder estar juntos, para poder conocerte, para poder cantarte, para poder alabarte, sí, para poder darte la gloria a ti. Señor, en tus manos dejamos este tiempo, dejamos esta reunión, dejamos este momento de reunión familiar en donde vamos a estar todos juntos aún a pesar de la distancia. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estamos y ahí donde usted está, le invitamos a que podamos cantar juntos. Cantemos, alabemos a nuestro Dios. Primera de Juan 5, del 4 al 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A ese Jesús que es nuestro Dios, a ese Jesús que exaltamos y que es poderoso, ese es el que vamos a exaltar en esta mañana, y a proclamar su grandeza y cuán poderoso es Él sobre nuestras vidas. Él viene con poder y todo reino lo verá.
cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante Él. Wow. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante Él. Todos se postrarán ante Él. Wow. Señor, no hay nadie que sea tan fuerte como vos. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante Él. Oh. Sí, Señor, te adoramos. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra y gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor,
Rey vencedor, vencedor, vencedor. Cristo, Rey vencedor, vencedor, vencedor. Cristo, Rey vencedor. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Qué hermoso momento, qué lindo que es cantarle al Señor aún a pesar. La verdad que no es lo mismo que cuando estamos juntos en la iglesia, pero es un motivo, siempre cantamos en todas partes. Pero qué bueno que podamos ponernos de acuerdo y cantar en el mismo momento y poder exaltar a nuestro Dios. Así que gracias por estar, por acompañarnos y vamos a seguir estudiando. Siga estudiando la palabra del Señor. Ya estamos en el mes de junio, terminando la mitad del año. Entonces tenemos grandes desafíos para seguir estudiando. Así que, ¿qué le parece si repasamos los 4 textos del mes de junio? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Salmo 37:24. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Y esa es la promesa y eso es lo que nosotros creemos. En este último texto dice que aquel que cree tiene vida eterna. ¿Estás creyendo en Jesús? ¿Estás creyéndole a sus promesas? El Señor nos ha prometido que si nosotros confiamos en Él, vamos a vivir eternamente con Él. Así que esa es nuestra expectativa, esa es nuestra confianza y eso es todo lo que nosotros como iglesia creemos y te animamos a creer también. Y sabemos, como decía el pastor al principio, tenemos diferentes circunstancias. Hay diferentes familias que están pasando situaciones difíciles. Así que vamos a tomar este tiempo para orar al Señor, para darle gracias, pero para también traer nuestras peticiones delante de Él. Oramos. Padre, gracias por ser tú nuestro recurso. Gracias por poder acudir a ti. Señor, las puertas están abiertas todo el tiempo, todas las horas para hablar contigo. Tú eres el que nos conoces mejor que nosotros mismos. Señor, deseamos, dirijas nuestros pasos, nos ayudes, Señor, a ser cada día mejores. Señor, mejor en la paciencia, mejor en el amor, mejor en la pacificación, Señor, mejor en la confianza en ti. Señor, estamos viviendo tiempos muy críticos, tiempos donde la salud es muy frágil, donde los gobiernos parecen desorientados y es por eso que pedimos tú estés dándole dirección y nuestro presidente, nuestro gobernador y todos sus ministros puedan acudir a ti y puedan buscar en ti, Señor, la dirección, la paz y las decisiones sabias y correctas que deben de tomar. Oramos por aquellos que están sufriendo momentos de enfermedad. Señor, que tú puedas abrazarlos y devolverles la salud. Señor, ayúdalos a buscar en ti la fortaleza, esos antibióticos que sus cuerpos necesitan, Señor, para poder salir adelante del estado crítico de salud que les toca atravesar. Padre, aquellos que han perdido su trabajo y no sienten, hoy no ven la forma, Señor, de poder llevar provisión a sus familias. Señor, provéeles los recursos, dales las fortalezas, el talento y el valor para hacerse fuertes en ti y buscar en ti la solución a su necesidad. Padre, sin ti nos perdemos, sin ti nos quedamos en el lodo, Señor, sin ti nos quedamos en el fondo, pero contigo, Señor, podemos sentir que tu mano extendida nos alcanza y nos rescata y nos busca y nos afirma y nos lleva más allá de lo que pensamos. Señor, ayúdanos a que nuestras vidas, por tu obrar,
puedan elevar cánticos de alabanza a ti, dándote a ti la gloria y la honra por todo lo que hiciste y por donde tú nos tomaste y cómo nos rescataste. Señor, estamos en tus manos y dependemos de ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Amén. Qué bueno es hablar con nuestro Dios, qué bueno es abrir nuestro corazón y saber que en Él está nuestro recurso. Vamos a adorar a este Dios, vamos a abrir nuestros corazones y mentes y a lo que Él quiera mostrarnos y enseñarnos, y poder también a través del canto, de la música, poder expresarle lo que queremos decirle. Usando la melodía, usando el sonido, usando nuestras voces y los instrumentos para alabar a un Dios grande, poderoso, fuerte y bueno. Alabemos juntos, le adoremos a Él. El Salmo 63:1 dice: oh Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. A ese Dios es al que anhelamos cada mañana y es al que queremos tenerlo siempre cerca de nosotros. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Señor, te adoramos porque podemos estar en tu presencia y porque tenemos el gran privilegio de poder conocerte y de entender que solo en tu presencia hay santidad, hay hermosura, y tu majestad es grandeza con nuestras vidas, y te honramos por eso. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, Señor, te adoramos en esta mañana porque podemos estar delante de ti, podemos postrarnos delante de tu presencia, a entregarte todo lo que tenemos, que es nuestro corazón. Queremos adorarte,
hoy y por siempre, Señor. Contemplar la hermosura de tu santidad, Dios. Te adoramos hoy, Dios, más que nunca. Estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor, te adoramos. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor, te amamos porque no encontramos quien haga lo que hizo en esa cruz por nosotros. Te amamos por tan grande amor hacia con nuestras vidas. Y no queremos terminar, Señor, ni pasar el resto de nuestras vidas sin adorarte, sin exaltarte, por la grandeza de tu majestad, pero por lo grande, Señor, de tu amor y de tu misericordia con cada uno de nosotros, día tras día, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Y hay momentos que no deberían terminar. Realmente poder estar con el Señor todos los días de nuestras vidas es el anhelo.
es poder estar y poder cantarle y poder bendecirle, y es el anhelo que tenemos en nuestra vida eterna. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, poder aprender más del mensaje del Señor, de lo que Él quiere decirnos en su palabra. Pero primeramente preste atención, busque su Biblia, busque Filemón, vamos a ver un video de introducción para conocer lo que el Señor quiere hablarnos, y damos la bienvenida y damos gracias a Alejandra por este tiempo que ha tomado para enseñarnos, para poder meternos en la vida de Filemón y de Onésimo, así que esté atento a la palabra del Señor. Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos, pero ¿qué es en realidad el discipulado efectivo? ¿Y cuánto sacrificarías para discipular a una sola persona? Filemón es la carta más corta del apóstol Pablo. Si tomamos tiempo de entender el trasfondo de este libro, podemos ver que es de los más personales y aplicables. Veremos lo que tomó discipular a una persona y en el proceso, cómo puede transformar nuestra manera de vernos los unos a los otros. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba bajo arresto domiciliario en Roma por causa del Evangelio. Su destino era ser juzgado por el César. Esperó ahí casi 2 años antes de ser presentado ante Nerón. Quería presentar su caso para mostrar que ni él ni el cristianismo eran una amenaza para la paz en Roma. Mientras esperaba su juicio, Pablo recibía visitas y seguía su ministerio, fortaleciendo las comunidades cristianas por medio de sus cartas. Un esclavo fugitivo llamado Onésimo llegó a su puerta. Este no era cualquier esclavo, sino uno que pertenecía a un líder cristiano que Pablo había discipulado años atrás, Filemón. Un momento, ¿qué hace un líder cristiano como Filemón con un esclavo? En aquellos tiempos estaban bajo el Imperio Romano. Un impulsador de la economía romana era su dependencia en la esclavitud. Muchos ricos poseían esclavos para diferentes tipos de trabajo, en sus granjas, supervisando negocios, educando a sus hijos o como doctores personales. Unos dueños trataban a sus esclavos con crueldad, otros eran amables con sus esclavos, incluso les permitían la libertad después de algunos años de servicio fiel. Las leyes romanas consideraban a los esclavos como propiedad personal del amo y eran severas ante cualquier circunstancia que pudiera asemejarse a una rebeldía a la esclavitud. Si un esclavo escapaba, el dueño podía torturarlo, marcarlo, y si el esclavo continuaba siendo un problema, el amo podía crucificarlo. Si alguien mostraba hospitalidad hacia un esclavo fugitivo, podría ser responsable de cualquier pérdida financiera por el tiempo que estuvo ausente el esclavo. Volvamos a Pablo y Onésimo, el esclavo fugitivo. Cuando éste llegó a la puerta de Pablo, fue un dilema para Pablo. Recuerda que Pablo estaba presentando un caso ante el César para mostrar que ni él ni el cristianismo eran una amenaza para la paz en Roma. En este punto, Pablo tenía 2 opciones. Podría pensar en su bienestar, ya que estaba por presentar su caso ante el César, y rechazar a Onésimo. Después de todo, hay riesgo, pues se trataba de la reputación legal de los cristianos del mundo entero, sin mencionar que la vida de Pablo estaba en juego. O él podía arriesgarlo todo por el bienestar de Onésimo, sabiendo las implicaciones legales. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como un padre amoroso, él tomó una decisión, que la vida, la salvación y el bienestar de Onésimo eran más importantes que su propia vida, e incluso más importante que su próximo juicio. Él discipuló a Onésimo. Parte de seguir a Cristo es tomar responsabilidad de nuestros actos, al igual que rectificar nuestros errores. Pablo desafía a Onésimo en su caminar con Cristo. Él tiene que regresar a su amo Filemón y pedirle perdón por lo que ha hecho. Onésimo sabe lo que Filemón podría hacerle conforme a la ley. Pablo también conoce las leyes a lo que él mismo ha hecho, dando hospitalidad a un esclavo fugitivo y el problema en el que está. Aún así, aquí están ambos. Sabiendo todo esto, Onésimo en camino de regreso a Filemón, llevando esta carta escrita por Pablo y su propia disculpa. Este es un libro muy personal y poderoso, en el que Pablo está desafiando las normas sociales y dando tremendo valor a un individuo a quien la sociedad consideraba lo peor. Ahora que tienes este entendimiento del trasfondo del libro y el peso de lo que está pasando, preguntémonos, ¿qué podemos aprender de lo que significa realmente ser un discípulo de Jesús y qué significa discipular a otros? Por ejemplo, ahora que leemos este libro, ¿cómo está discipulando Pablo a Filemón, que es un cristiano maduro?
¿O cómo discipula Pablo a Onésimo, que es un cristiano joven? Cuando Pablo recibió a Onésimo, él sabía lo que estaba en juego. Aún así, ¿qué hace Pablo? Él toma todas las deudas y las cargas que Onésimo debe a su amo para que pueda ser libre. Si Filemón aún quiere que sean pagadas las deudas, Pablo asume las responsabilidades legales. Esto nos muestra cómo debemos ver lo que es el verdadero discipulado. Entonces, viendo el ejemplo de Pablo, ¿quién realmente es el esclavo en este libro? El desafío es: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por discipular a una sola persona, a medida que su historia impacta nuestras vidas hoy? A esto se le llama el efecto Filemón. Buenas noches. Como vimos en el video, hoy vamos a hablar y vamos a ver y estudiar el libro de Filemón. Como decían, el libro de Filemón es el libro más corto de la Biblia, pero no por eso no deja de ser un libro prácticamente explosivo por el tema que trata y cómo está hecha la carta. Entonces, vamos a ver. El libro de Filemón fue escrito, se creen que por Pablo, cuando estuvo preso. Estuvo preso en domiciliario, en la casa, casi 2 años. Y en ese tiempo estuvo escribiendo no solo este libro, sino también Colosenses, Efesios. Y cuando él escribe la carta, esta es una carta tiene características que lo hace de forma personal. Le escribe directamente a un hombre que se llama Filemón, precisamente le escribe a él, y las otras cartas estaban dirigidas a las iglesias, pero en este caso él escribe directamente a una persona. Esta persona era un hombre de prestigio que vivía en la ciudad de Colosas y tenía una iglesia en su casa. Este hombre había tenido un esclavo. Ese esclavo se llama Onésimo. Y se ve que este esclavo se había portado mal con su amo, o sea, con Filemón. Y hizo alguna maldad, le robó, no se sabe, la Biblia no lo dice. Y escapó, se fue a la ciudad de Roma. Y capaz que en la ciudad de Roma estuvo pasando hambre porque era fugitivo. Pero como era una ciudad muy grande, él estaba tranquilo porque nadie controlaba a la gente, ni quiénes eran ladrones, fugitivos, esclavos, libres. Y se ve que en ese tiempo él conoció a Pablo. Y Pablo lo llevó a los pies del Señor, conoció el Evangelio, conoció a Jesucristo y se convierte en un hijo de Dios. Entonces me imagino que cuando estaban charlando, Pablo con Onésimo le dice, Onésimo le habrá confesado de que se había escapado, de que era un esclavo fugitivo. Pablo le habrá dicho, bueno, pero ¿de qué ciudad venís? Y él le dijo, de Colosas. ¿Quién era tu amo? Filemón. Entonces Pablo le habrá dicho, ¿Filemón, el que vive en la calle principal? Porque justamente Filemón también era un discípulo de Pablo. Entonces se encontraba en un dilema Pablo. ¿Por qué? Porque estaba con el esclavo que se había escapado de su otro discípulo que también era Filemón. Y precisamente Filemón tenía una iglesia en su casa. Entonces, en ese contexto, Pablo le dice a Onésimo, vas a tener que volver con tu amo y vas a llevar esta carta. Y esa es la carta que vamos a leer hoy. Pero para poder avanzar en el estudio, y necesitamos que usted en su casa abra su Biblia en el pasaje, en el libro de Filemón. Si no sabe dónde está después del libro de Tito. Vamos a orar para comenzar a leer esta carta que se escribió en este contexto. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque después de tantos años tenemos este valioso libro del cual podemos extraer diferentes enseñanzas, nos da palabras de aliento, palabras de
de dirección, pero sobre todo, Señor, trae sanidad a nuestras vidas. Trae sanidad en una forma integral a nuestras emociones, a lo físico. Y gracias, Señor, porque hay diferentes enseñanzas como la que vamos a ver hoy en este libro. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como decía, el libro de Filemón tiene un solo capítulo y son 25 versículos. Él comienza en los primeros versículos, desde el versículo 1 al 3, sería la introducción. En esa introducción, Pablo se presenta como un prisionero de Jesucristo. Estamos leyendo, esta es la versión de Reina Valera de 1960. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ahí Pablo, sabemos que él era el apóstol, pero se reconoce como prisionero de Jesucristo y lo pone a Filemón a la misma altura que él. Él dice colaborador nuestro, de él y de Timoteo. Y también se refiere, la carta está dirigida también a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Apia pareciera ser la esposa de Filemón y Arquipo viene a ser el hijo de ellos. Si lo vemos en Colosenses 4:17, Pablo también se dirige a Arquipo y dice: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Se ve que Arquipo era el pastor de esta iglesia que funcionaba en la casa de Filemón. Y en el versículo 3 le da una bendición, como lo hacía en esta carta y lo hizo en las otras cartas también cuando se dirige a las iglesias. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo importante acá es cómo se refiere Pablo hacia su persona. Sabemos que él estaba preso cuando escribe esta carta, pero él no dice que era preso y poniéndose en el papel de víctima, preso de Roma, sino él dice prisionero de Jesucristo, como asumiendo de que él está en esa situación porque es la voluntad de Dios, porque Jesucristo lo quiso así. Entonces, pasamos a la segunda parte, que ya es a partir del versículo 4 hasta el versículo 7. He separado estos 25 versículos en cuatro partes, en cuatro párrafos, y le puse un título a cada uno. El primero era Pablo y Timoteo a Filemón, en la presentación del versículo 1 al 3. Del versículo 4 al 7 le puse de título Haciendo memoria de ti. Porque en esta parte Pablo se dedica a exaltar la persona de Filemón y le da gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiere decir que Pablo intercedía por Filemón ante Dios a través de sus oraciones. Y después escuchen esta parte que dice en el versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahí le está reconociendo Pablo y dice que porque oigo. Él estaba en la ciudad, Filemón está en la ciudad de Colosas y Pablo en la ciudad que estaba, él llegaba a escuchar de lo bien que se portaba Filemón, de lo bien que hacía, y dice que era hacia Jesucristo y hacia los santos. El amor que tiene. Esa es una de las palabras que se repite mucho durante el texto, la palabra amor. Entonces se ve que acá él está exaltando el amor que Filemón demuestra
hacia la gente y lo hace de una forma práctica. Y dice en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos un gran gozo y consolación en tu amor, de nuevo la palabra amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea, el testimonio de Filemón era muy bueno y Pablo lo está elogiando, y me imagino que cuando Filemón tenía que leer la carta habrá dicho, bueno, Pablo, ¿qué me estás por pedir por todo lo que me estás elogiando? Y hasta acá la carta es así, una introducción, una acción de gracias y la petición, y haciendo memoria de todo del buen testimonio que tiene Filemón entre su familia, entre sus vecinos, entre la gente con la que frecuentaba. Esto sería como la mitad de una parte del texto. En esta mitad habla de Filemón precisamente. Y ahora, a partir del versículo 8 ya empezaríamos una segunda parte del texto y un tercer párrafo donde lo denominé te ruego por Onésimo. Si se fijan en el versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, acá vamos a empezar a ver cómo Pablo le explica a Filemón que si él quisiese, podría imponerse como apóstol y directamente darle un mandato. Pero él no quiere hacerlo así. Dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor. Entonces acá comienza una seguidilla de maneras que Pablo le empieza a rogar, a hacer una petición, a pedirle por favor, de diferentes formas, de diferentes palabras, pero haciéndole un ruego. ¿Cuál es el ruego? Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. De nuevo repite esto de prisionero de Jesucristo, y vuelve a pedir te ruego. Entonces, fíjense en que en el versículo 9 le ruega por amor. En el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo, Onésimo, a quien engendré mis prisiones. No quiere decir que Pablo es hijo de Pablo carnal, pero sí se refiere porque Pablo hizo recibir a Cristo a Onésimo. O sea, conoció a Jesucristo a través de la vida de Pablo. Entonces le dice, te ruego, una segunda vez que le está haciendo el ruego, pero esta vez le dice, por mi hijo, a quien engendré mis prisiones. Esa es la segunda vez que está rogando, en esta intercesión, que hace Pablo por Onésimo, que sigue rogando. En el 11 no habla de la palabra ruego, pero dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces le dice, está haciendo un juego de palabras, porque Onésimo significa útil. El significado del nombre Onésimo es útil. Entonces yo jugaba con esto de que dice útil, o sea, Onésimo, era inútil. Pero ahora útil, o sea, Onésimo, nos es útil. ¿Sí? Que antes no era útil, si bien no era útil, pero ahora nos es útil. Entonces él está diciendo, es una manera también de decirle, te ruego, porque ahora nos es útil. En el 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, o sea, se lo envía de nuevo a Onésimo, porque recuerden que esta carta la llevaba el mismo Onésimo para llevársela a Filemón. Dice,
pues recíbele como a mí mismo. Entonces, en el versículo 12 también le dice, te ruego que lo recibas, recíbelo como si fuera yo. Y en el 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Acá me voy a detener un poquito más porque Pablo de verdad ama a Onésimo a tal punto que lo quiere como un hijo. Y se ve que le era muy útil ahí en la prisión donde él podía hacer extensivo el Evangelio. Entonces él anhelaba quedarse con Onésimo, pero respetando las leyes que él debía devolverlo a su amo. Eso es lo que correspondía, porque Onésimo era Onésimo era esclavo fugitivo, un esclavo que se había fugado. Entonces él le está diciendo en la carta, aunque a mí me gustaría quedarme con Onésimo, te lo envío de nuevo, porque es lo que corresponde, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero fíjense en el 14, a lo que yo le estaba diciendo. Él dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, te estoy pidiendo este favor, te estoy rogando esto, pero para que vos lo hagas de tu propia voluntad, no que sea algo forzado, que sea algo voluntario, que sea realmente consentido por vos. Eso le pide Pablo a Filemón. Le sigue pidiendo, esa ya es la número 6 que está rogando. En cada versículo él le da como una palabrita porque en el 14 dice, para que tu favor no fuese como de necesidad. O sea, también le está diciendo, ¿cuál favor? El que lo reciba Onésimo como si fuera él. Y en el 15 dice, porque quizás, ahí usa como un dubitativo, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Como si fuera, quizás fue del Espíritu Santo, fue del Señor, que Él se aparte de vos para que ahora lo recibas para siempre. Siempre instándole con esta forma de rogarle, ¿sí? De que lo reciba Onésimo como su hijo, como si lo recibiera él. Y sigue la carta y sigue rogando, y dice en el número 16, en el versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y otra vez la palabra el derivado de amor. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Acá es como el centro, lo que realmente es la petición. Y le está pidiendo algo muy fuerte para Filemón. Porque Filemón, siendo él el patrón del esclavo, y si fuera justo, si lo hiciera como dice la ley, él tendría derecho de recibirlo a Onésimo y hacerlo azotar. Algunos dicen que le quebraban las piernas, le marcaban la cara, algunos lo hacían matar. Entonces, Filemón en todo su derecho podría haberlo hecho. Y entonces dice, Pablo le está pidiendo no solo que lo reciba como esclavo, y le dice no ya como esclavo, sino como un hermano amado. Entonces, esa es la petición más grosa que le está haciendo Pablo a Filemón. Y en estos dos versículos que siguen, es como que él apela a ese amor de Cristo, a ese cristiano maduro que era Filemón.
Recuerden que Filemón era más maduro como cristiano que Onésimo, que era como un recién convertido. Y en el 17 le dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Le vuelve a decir: recíbelo como a mí mismo. Es la segunda vez que se lo dice. La primera era en el versículo 12 y ahora lo repite en el 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Acá podemos ver cómo, si bien no habla Pablo de la resurrección de Jesucristo y lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, en ninguna parte de la carta, como lo hace en otras cartas, pero sí él está acá dando un ejemplo. Él está intercediendo por Onésimo, está poniendo su cuerpo, está diciendo: mira, si yo sé que él te ha dañado, yo sé que él te ha faltado, yo no sé qué es lo que ha hecho para huir de vos, pero si algo te dañó o te debe, ponelo en mi cuenta. Y eso es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Él intercedió, dio su vida y por cada uno de nosotros. Entonces nosotros ya no tuvimos que pagar esa deuda. Está pagada. En la cruz ha sido pagada toda nuestra deuda, todo lo que nosotros teníamos como pecadores. En el versículo 19 dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Porque recuerden que ahí él está haciéndole recordar que yo te hice conocer al Señor. Entonces él le dice: no que me debes, sino te me debes, o sea que tú te me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Sigue haciendo una petición. Si hay algo que vos querés hacer por mí, por el amor que me tenés, por nuestra amistad, por nuestro compañerismo, hacelo, porque esto va a confortar mi corazón en el Señor. Es tal la intercesión, tal el amor que le tenía Pablo a Onésimo, que él deja de escribir, porque estaba escribiendo varias cartas a diferentes iglesias en el mismo tiempo, y se toma el tiempo de hacer una carta personal y le explica a Filemón una y otra vez, le ruega, le pide, apela, le dice: yo me hago cargo de toda la cuenta, porque él anhelaba que Filemón recibiera a Onésimo con ese amor con el que que Pablo le tenía a este jovencito. Yo digo jovencito porque era recién convertido. Y esto me lleva al tema de la reconciliación. Lo que hizo Jesucristo en la cruz es precisamente lo de la reconciliación. Y lo cito en el 2 de Corintios, donde dice en el capítulo 5, versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que estaba haciendo Pablo, reconciliando a Onésimo con Filemón. Y él estaba en el medio, como lo hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Él es el mediador, el que pagó nuestra deuda, reconciliando a la humanidad con Dios. Y la segunda parte, ya al final del texto, en la carta, hay una parte en el versículo 21 y 22 donde yo lo he titulado Confiando en tu obediencia. En el versículo 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido.
saludan, al finalmente en el versículo 23, 24 y 25, saludan. Son muchos los que están atrás de la carta, que están trabajando con Pablo. Primero te saludan a Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras es el fundador de la iglesia de los Colosenses. Por ese versículo aparentemente él estaba en la prisión con Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La carta empieza bendiciendo en el versículo 3 y termina de nuevo haciéndole la bendición para la iglesia que estaba en la casa de Filemón. ¿Cómo termina esto? ¿Qué es lo que pasó? Podemos ver por la carta sabemos que esta carta la llevó Onésimo, porque en Colosenses 4, del 7 al 9, le dice a la iglesia de Colosenses que va Tíquico, fiel y amado consiervo en el Señor. Entonces él le va a hacer saber todo lo que estoy viviendo. Y también dice en el 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea que va Tíquico con Onésimo y esta carta, dirigida totalmente a Filemón. ¿Cómo aplicamos esta palabra, esta actitud de Pablo, esta petición, este ruego que le hace a Filemón a nuestras vidas? Sabemos que en ese tiempo no era fácil el tema de la esclavitud. Si bien no se abolió la esclavitud en el tiempo de Pablo, pero sí hubo una diferencia y se marcó la diferencia cuando los esclavos eran tratados como hermanos. No había raza, no había color, no había distinción de estratos sociales. Y lo mismo pasa ahora. Nosotros nos convertimos al Señor, decimos ser hijos de Dios, y el Señor empieza a movilizarnos, a realizar cosas que son contrarias a lo que vive la gente, a la cultura, incluso a las leyes, como la ley que se ha dictado ahora, que es la ley del aborto. Entonces, ¿cómo es la aplicación de esa carta o de esa enseñanza, de esa verdad a nuestras vidas en este tiempo? Como cristianos, ese amor, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, nos transforma y transforma fundamentalmente las relaciones personales con los demás y con Dios. Entonces debemos movernos como una iglesia que manifiesta el amor y la gracia de Dios en la comunidad de fe a través del amor de unos por otros. Y como resultado vamos a ver ese impacto en las estructuras mismas de la sociedad. Aun cuando la legislación y las normas culturales vayan en la dirección contraria, la Iglesia, como comunidad alternativa de gracia, manifiesta un camino que tarde o temprano va a transformar la realidad social. De la misma manera que un poco de levadura leuda toda la masa, aunque parezca que es pequeño lo que yo estoy haciendo, eso va a llegar el momento que va a transformar la sociedad. Nuestro enfoque debe estar puesto en vivir primeramente nosotros lo que queremos ver en nuestra nación. Escuchamos muchas quejas todo el tiempo y queremos ver más trabajo, queremos ver más justicia, queremos ver más solidaridad, más coinonía, más servicio, más amor, más atención, menos corrupción. Tenemos que empezar por nosotros, tenemos que empezar con nuestras vidas,
marcando la diferencia, y en un momento eso va a transformar nuestra sociedad y por lo tanto va a transformar nuestra nación. Tenemos que empezar por casa. Oremos. Padre Santo, gracias Señor porque a través de tu palabra podemos ser transformados primeramente en nosotros y después ser transformadas nuestras relaciones. Señor, que con las personas con las que nos tenemos que contactar cada día en nuestro diario vivir, en nuestra convivencia de cada minuto, que podamos ser ejemplo, que podamos mostrar tu vida, Señor, reflejada en nuestras vidas. Padre Santo, que nuestro carácter refleje tu carácter, que nuestras acciones sean conforme a tu palabra, a tus valores, a lo que dice en la Biblia. Señor, a veces no es fácil perdonar al que nos ha ofendido, a veces no es fácil perdonar o tolerar o tener paciencia al que nos persigue, al que nos acosa, al que se burla de nosotros. Señor, danos un corazón perdonador, danos un corazón que realmente pueda marcar la diferencia en esta sociedad de corrupción, en esta sociedad de falta de valores, en esta sociedad donde se ha perdido el respeto a las autoridades, pero principalmente el temor a ti, Señor. Te pedimos, Padre, por esta sociedad, para que podamos ser agentes transformadores, agentes que podamos realizar un cambio, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque a través de los comedores, de la escuela dominical, de la guardería, Señor, del centro de primera infancia, Señor, muchas personas son bendecidas y muchas personas están mirando, Señor, y en algún momento, Señor, todo eso que ellos están viendo en la vida de comunión, de economía, de amor en nuestra iglesia, ellos van a querer eso, Señor. Te damos gracias por nuestra congregación en 15 de septiembre y te pedimos una especial bendición, Señor, a la familia de Cristo que se congrega en esta iglesia. Pero también oramos por las personas que están mirando, Señor, en este tiempo y están escuchando esta prédica. Te pedimos una especial bendición para estas personas y si ellos anhelan tener una relación contigo, Señor, que puedan comunicarse con nosotros, Padre, porque tú eres el que está trabajando en nuestras vidas y vas a empezar a trabajar aún más en nuestras relaciones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, y bendiciones. Hemos sido desafiados, hemos pasado un tiempo tan hermoso, hemos disfrutado del canto, de hablar con Dios, hemos visto un trasfondo histórico impresionante, un desarrollo de la palabra tan especial, pero ahora nos toca a nosotros, a vos, a mí, a todos. Necesitamos transformaciones, necesitamos cambios, necesitamos una vida apasionante. ¿Sabes? El camino del cristiano no es fácil y para eso Dios nos llamó, porque allí es a donde se ve el poder de Dios y el obrar de Dios en las vidas de las personas. Yo recibí transformación y necesito seguir siendo transformado. A ti también te pasa lo mismo y necesitas lo mismo. Pidamos a Dios que nos ayude a ser personas que no se conforman con lo que son, sino todos los días Dios las hace mejor, a través de su transformación, a través de su poder. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y todo lo que hagas. Nos estaremos viendo prontamente y el día miércoles a las 20:30 horas vamos a reunirnos a hablar con Dios y a contar de Él y a pedirle a Él haga lo que nosotros no podemos. Estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios buscándole de todo corazón y estamos con vos. Muchas gracias, que Dios te bendiga.